Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Entre el 2000 y el 2019 murieron 475,000 personas como consecuencia directa de más de 11,000 fenómenos meteorológicos extremos. Y las pérdidas económicas ascendieron a unos 2.56 billones de dólares. Los países en vías de desarrollo son los más afectados por los efectos del cambio climático. Esta zona agrícola en el norte de Guatemala todavía no se recupera del paso de los ciclones Iota y Eta entre fines de octubre y comienzos de noviembre de 2020. Los huracanes desbordaron las aguas del río Azul que atraviesa el pueblo, anegaron caminos y destruyeron viviendas y sembradíos. Pues viera que me dio una tristeza a mí. Me dio una tristeza porque todas nuestras siembras se fue todo. Entonces, cuando nosotros llegamos a la parcela nos acordamos. Aquí está toda nuestra siembra, dijimos, si ya no hay nada cuando llegamos. El agua demoró 4 meses en descender, dejando una estela de putrefacción de plantas y el suelo estéril. Cuando siembran ahora se seca la mata como toda la fuerza de la tierra, se lo llevó el agua, tal vez tardó el agua ahí y no hay árboles. Si uno lo siembra se vuelve a morir, como no hay árboles, tardó mucho el agua ahí en la parcela. Aunque el suelo pueda recuperarse, el cardamomo que suelen plantar tarda de 3 a 4 años en dar frutos. Sin opciones, muchos jóvenes de la zona se sumaron así al éxodo de centroamericanos que buscan una vida mejor en Estados Unidos. Fue el caso del mayor de los hijos de Lázaro, el que más le ayudaba en las tareas del campo. Nosotros queríamos mandarlo, pero como él decidió irse, se fue. Y el mismo que nos dio que nos quedamos sin nave, pero se fue. ¿Hace cuánto se fue él a Estados Unidos? Se fue el mes de marzo, creo que se fue. Los desastres por el calentamiento global son un detonante creciente de la migración irregular en Centroamérica, donde miles parten cada año hacia Estados Unidos. Desde que fue el huracán Mitch, luego tuvimos la tormenta Stan en 2005, Ágata en el 2010 y luego la Eta y Iota en el año 2020. Y se sabe, ¿verdad?, que la gente migra ya sea a las cabeceras departamentales, a la capital o también esa migración internacional, que es la más frecuente. Tal vez en la actualidad, digamos, la violencia, la pobreza en general sean las causas más importantes, sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero en ciertas comunidades se sabe, ¿verdad?, que ese fue el detonante. Ya tenían la pobreza, ya tenían otras condiciones y viene un evento climático y eso es lo que da el último empujón, digamos, para que la gente decida migrar. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los huracanes Iota y Eta fueron parte de la temporada de ciclones del Atlántico más activa de la historia. Afectaron fuertemente a una región con una enorme desigualdad social e infraestructuras en mal estado. Un informe del Banco Mundial advirtió en septiembre que los efectos del cambio climático podrían provocar la migración de 216 millones de personas para 2050, incluidos 17 millones en Latinoamérica. Aunque el plan ha sufrido algunos retrasos por la pandemia y por algunos litigios, la NASA tiene la intención de llevar en los próximos años, concretamente en el 2025, a la primera mujer y al primer afroamericano a la superficie de la Luna. Para esto, está desarrollando un nuevo cohete de nombre Space Launch System y una cápsula de nombre Orion. Y mientras se decide quiénes serán, nos deja soñar con que sea una mujer de origen hispano.
Banco Mundial, la inclusión financiera es un factor clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. Poder tener acceso a una cuenta de transacciones es un primer paso hacia una inclusión financiera más amplia, ya que permite a las personas guardar dinero y enviar y recibir pagos. Una opción para mejorarla en Latinoamérica son las billeteras digitales. Las billeteras digitales se consolidan en la región como una oportunidad clave para impulsar la inclusión financiera. ¿Cuáles son los retos que se ven en la región para impulsar este proceso? En Latinoamérica hay más de 600 millones de habitantes. Si pensamos en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene 300 millones de habitantes, hay más de 5.000 bancos que sirven a estas personas. Y en Latinoamérica, con 600 millones de habitantes, hay solo 150 bancos que sirven a estas personas. Por lo tanto, hay una falta de oferta muy relevante de cara a cumplirle las expectativas, dar acceso y lograr inclusión financiera realmente en Latinoamérica. Por lo tanto, hay necesidad de más fintech y más instituciones financieras que puedan prestar ciertos servicios a las personas y a las empresas en Latinoamérica para al final lograr una buena inclusión financiera. Se estima que más del 17% de los latinoamericanos que no estaban bancarizados a partir de marzo de 2020 hicieron algún acercamiento al sistema financiero. ¿Cuál es el panorama para Chile? En nuestra experiencia en transferencias internacionales, en remesas, la pandemia aceleró muchísimo la adopción de nuevas tecnologías y de personas entrando a un sistema financiero más tecnológico, por llamarlo de alguna manera. Ya no se podía ir a una sucursal que implica un montón de pasos, tiempos, gastos de dinero adicionales, y por ende la gente aprendió en Latinoamérica a que por internet, con empresas confiables y de manera simple, puede hacer transferencia al extranjero, y eso aceleró mucho la curva de adopción de transacciones internacionales digitales durante la pandemia. Pensando un poco en el futuro, ¿cómo se ve la perspectiva fintech para los próximos 5 años en la región? Va a explotar. En el fondo, hoy día ya hay varias empresas, startups que han escalado muy rápido y que le están dando soluciones muy potentes a las personas y a las empresas, que le están facilitando la vida, y eso solo va a traer nuevos emprendedores, nuevas empresas. Esta es una producción de Báltico Ideas y el Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. La contaminación de los mares y océanos es un problema grave que afecta directamente a la vida silvestre de los hábitats oceánicos e indirectamente a la salud humana. Los derrames de petróleo, residuos tóxicos, el vertido ilegal y la acumulación de plásticos son solo algunas de las muchas fuentes de contaminación. El Báltico es uno de los que muestran más profundamente esta afectación. El Báltico es el mar más joven del planeta y uno de los ecosistemas más sensibles. En sus aguas, el cambio climático se percibe mucho antes que en otros lugares. Ervins Wilkins es pescador desde hace más de 35 años. Mientras recogía muestras de peces para los investigadores, ha sido testigo de los efectos del calentamiento global a lo largo de los años. Y no solamente es el tamaño de las capturas lo que está cambiando. Los inviernos duros ahora son muy poco frecuentes y es muy probable que el agua se caliente más. Los ejemplares de peces son cada vez más variados. Por ejemplo, ha entrado en nuestra fauna un gobio redondo que antes no se encontraba en esta zona. Con las aguas del Astre se introducen diferentes tipos de cangrejos. La naturaleza cambia rápidamente y ni siquiera me refiero a pequeños microorganismos que no podemos percibir. El salmón y el bacalao, antes abundantes en el mar Báltico, son cada vez más escasos en la zona. Las especies se están extinguiendo, no solamente por la pesca excesiva, sino también porque sus lugares de desove se han reducido. Los científicos afirman que el mar Báltico, en espacios de más de 80 metros de profundidad, se considera ya una zona muerta, dado que la cantidad de oxígeno no es suficiente para los organismos vivos. Debido al cambio climático, la tasa de reposición de agua está disminuyendo, y eso crea graves problemas para un ecosistema semicerrado como el mar Báltico. Las entradas de agua a gran escala eran bastante regulares en el siglo pasado, pero en las últimas décadas han desaparecido.
y ahora solamente se producen unas pocas entradas de agua de gran volumen. Básicamente, con estas entradas de agua se lleva al mar Báltico un tipo de agua más salina y más oxigenada del Mar del Norte, que supone un respiro para el medio ambiente del mar Báltico. Este descenso de entradas de agua es uno de los factores por los que está en tan mal estado actualmente. Pero no solamente el calentamiento global está matando al mar. Se enfrenta a otros impactos medioambientales. La contaminación causada por la producción industrial y la agricultura es una pesada carga para un mar tan poco profundo y pequeño. Por ello, el Báltico está reconocido como uno de los ecosistemas más contaminados del mundo. Es un poco aterrador porque no veo la manera de que la gente busque seriamente cómo preservarlo. Se trata más bien de encontrar nuevas formas de obtener algún beneficio económico. Algunos pueden decir que el calentamiento global acabará haciendo que el mar Báltico sea como el Mediterráneo, pero en realidad podría transformarlo en un lago Báltico antes que en un nuevo mar. El desarrollo sostenible debe dar cuenta de 3 grandes objetivos: el crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad ambiental, los cuales se encuentran estrechamente articulados entre sí. Como tal, lo más coherente es generar planes regionales para lograr objetivos en este aspecto. Una de las formas de esta colaboración es el Congreso de Pacto Global Red Colombia. Este 2021 llega una nueva edición del Congreso de Pacto Global Red Colombia. Objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos 4 sesiones fundamentales. Empezamos por la mañana del día 10 con conferencias de orden del sistema regional y del sistema de Naciones Unidas y para contar cómo va Colombia y cómo va América Latina en el cumplimiento de los ODS. Y una iniciativa que denominamos Unidos por los ODS, que hacemos con la Cámara de Comercio de Bogotá, Fundación Bolívar de Vivienda, Fundación Corona y Pacto Global y Valle para Todos, para que nos cuenten cómo el aporte del sector privado en el cumplimiento de los ODS, y lanzaremos como Variat nuestro programa de sostenibilidad al oído. Por la tarde tendremos cambio climático. Desde distintas partes del mundo nos van a hablar sobre visiones desde el sector empresarial y desde el sector de la academia y desde la juventud, cómo se está pensando el tema de cambio climático y cuál es el reto que tenemos. Al día siguiente trabajamos en educación y juventud. Entonces, por la mañana estaremos hablando de educación en distintos tenores, de cómo la educación es el cambiador más grande para lograr la sostenibilidad. Y por la tarde tendremos 2 salas abiertas. Una desde territorio para hablar también de integralidad, de integridad, de equidad de género y también hablar de derechos humanos y empresas. En ese orden de ideas tenemos toda una visión importante de poder encontrar visiones internacionales, una agenda llena de conocimiento, de retos y de insistir en que sí somos capaces de llegar a nuestra meta de sostenibilidad y de desarrollo sostenible. Es un evento gratuito, virtual. Esperamos tener más de 10.000 asistentes en vistas, como el año pasado. ¿Qué buscamos con ello? Primero, que haya información. Segundo, que haya formación. Tercero, que haya debate. Y cuarto, que haya participación. Esas son las claves para lograr, a partir del objetivo 17 de alianzas, lograr que entre todos, academia, medios de comunicación, gobierno, empresas, sociedad civil, gremios, cajas de compensación, cámaras de comercio, redes de pacto global a nivel mundial, todo el sistema de Naciones Unidas, entre todos aliados, logremos sacar adelante nuestro propósito de tener un mundo mejor y una agenda cumplible y factible de llegar a cabo al 2030. Y los esperamos desde las 8 de la mañana, el día 10 de noviembre, todo el día, y el día 11 de noviembre, todo el día. Usted
forma parte de este gran conjunto de personas y entidades que luchamos en pro de un mundo mejor. La agricultura orgánica regenerativa es un método que pretende aumentar los recursos naturales en vez de agotarlos. Este método se apoya en los procesos naturales para reponer nutrientes, agua y el suelo para producir alimentos sanos y ricos en nutrientes. Uno de sus principios es conservar la flora local para no degradar el suelo y el ecosistema en su conjunto. Veamos cómo se aplica. ¿Cómo cultivar con éxito en una zona semiárida rodeada por un desierto donde apenas llueve y con heladas de noviembre a abril? Agricultores de la región española de Andalucía tienen la respuesta. Han ideado nuevas formas de restaurar la fertilidad del suelo y aumentar la retención de agua. Su secreto, la rotación de cultivos o la mezcla de cultivos para mejorar la salud del suelo. Fran Martínez trabaja desde 2014 con la asociación Albelal y Commonland con otros 200 agricultores. Nosotros lo que hemos hecho ha sido transformar una finca agrícola en un bosque. La única diferencia es cambiar los cultivos, los olivos por los pinos y entre medias, pues en vez de tener otro tipo de arbustos, lo que tenemos son nuestros pimientos, nuestros calabacines, nuestras berenjenas, pero el mismo ecosistema, misma biodiversidad y mismo suelo fértil. Es una agricultura, un modelo de agricultura donde no tenemos que aplicar fitosanitarios y donde la nutrición nos la aporta directamente el compost y donde se reducen todas lo que son las maniobras de campo. No habría que arar el suelo, no habría que aplicar fitosanitarios, entonces estamos hablando del manejo agrícola más sostenible a nivel económico que existe. Este grupo de agricultores trabaja en más de 6.000 hectáreas en los paisajes compartidos por las provincias de Almería, Granada y Murcia, una zona que llaman de cultivo ecológico regenerativo. El sitio arqueológico de Piedras Negras en Guatemala se encuentra en la Reserva de la Biosfera Maya de la Red UNESCO, que cuenta con importantes sitios arqueológicos y elementos tangibles e intangibles de gran importancia cultural, y constituye una valiosa ventana para el desarrollo de la cultura maya. Hoy recupera una de sus joyas históricas que se encontraba en Francia. Fue saqueado del yacimiento arqueológico de Piedras Negras y tras una mediación de la UNESCO casi 60 años después, finalmente ha sido devuelto por su actual propietaria. Guatemala recupera este fragmento de estela real maya. La estela fue detectada durante la subasta en París de una colección privada de arte precolombino, por lo que el gobierno de Guatemala logró detener su venta y conseguir su devolución a través de la UNESCO. La pieza de 48 por 46 centímetros y 18 kilos de peso honra al rey número 4 de Piedras Negras. A partir de ahora se expondrá en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala, algo que representa un gran logro para este pueblo que por fin tiene consigo algo que le pertenece y que además forma parte de su identidad. Los diseños realizados históricamente en las diversas tradiciones de México son invaluables. Su contexto ritual y el hecho de condensar una riquísima cosmogonía hacen de ellos patrones y motivos únicos. Por mucho tiempo, los textiles han servido incluso como lienzos del oráculo mexicano. Sin embargo, muchas marcas modernas han decidido apropiarse de estas creaciones. Los tejidos elaborados con el tradicional telar cintura son parte de la riqueza cultural e histórica de los pueblos originarios mexicanos. El patio de Julia Pérez, una indígena tzotzil, es el lugar donde un grupo de tejedoras hila lienzos con elegantes combinaciones en el pueblo de Sinacantán, al sur del país. Pero estas artesanas sostienen una batalla a contracorriente de la industria de la moda que replica sistemáticamente sus creaciones. Y la verdad sí nos gustaría que sí nos reconociera nuestro trabajo porque está bien hecho, está bien elaborado, está hecho con todo el corazón y además estamos trabajando con hilos que son, o sea, con materiales que son hechos en México, principalmente. No solo lo material, sino que también nuestro tiempo y también nuestras ideas, que hacemos. El grupo ha aprendido a valorar los activos intangibles de su labor gracias al contacto con otras dos mujeres citadinas, devotas del arte tradicional mexicano. Tras conocerse hace 10 años, iniciaron una amistad que derivó en el proyecto Fábrica Social, que incluye asesoría para valorar sus creaciones, diseños conjuntos y la comercialización de finas prendas.
Y siento que muchas casas de moda siguen pensando que pueden hacer esto sin ningún costo y sin ninguna responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que muchas casas, por ejemplo, se escudan en decir que no es apropiación cultural, sino que es inspiración, ¿no? Cuando la realidad es que eso solo nos muestra, pues, como la asimetría de poder que hay producto de los regímenes coloniales. El proyecto busca mejorar las condiciones laborales de mujeres artesanas en 6 estados del país y combatir las desigualdades del negocio. Sí, vas a invertir, es una inversión en un proyecto en el que crees, en un trabajo en el que crees, y te va a durar, no sé, 10, 15, 20 años, probablemente lo vas a poder heredar, ¿no? Y tuvo un impacto positivo en algún lugar. Desde 2019, el gobierno mexicano ha exigido explicaciones públicas a diseñadoras como la venezolana Carolina Herrera y la francesa Isabel Marant, además de marcas como Zara, Rapsodia o Anthropologie, por la apropiación cultural indebida de elementos indígenas en sus creaciones. Fábrica Social es uno de los varios proyectos convocados por el Ministerio de Cultura mexicano para la plataforma Original, que busca rescatar sus experiencias para impulsar colaboraciones éticas entre grandes empresas y artesanos, respetando sus derechos colectivos y creativos. La reactivación de las salas de teatro se está dando en diferentes condiciones a lo largo del mundo. Mientras en Estados Unidos, Francia e Italia los espectadores necesitan presentar el certificado de vacunación para asistir a los espectáculos, otros como España o Reino Unido no lo exigen. Sin embargo, la música y el espectáculo por fin continúan en recintos también en Iberoamérica. Los sonidos de los violines, las violas y los chelos nos transportaron de la Italia barroca a la Argentina de los años 70 a través de 2 grandes obras de la música clásica, Las 4 Estaciones. Y nos nació venir porque a la niña Valentina, que tiene 9 años, le gusta mucho el violín, la música de violín. El canto de los pájaros, el crujido de las ramas y las hojas secas, la brisa y el hielo en el invierno fueron algunas de las imágenes traducidas en música por la interpretación de la violinista Leticia Moreno. Me pareció muy chévere y pues sí me pareció como una buena muestra, como de que vamos por un buen camino, que poco a poco se vaya reactivando toda la oferta cultural. De esta manera, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Teatro Colón le siguen apostando a la reactivación cultural de la ciudad con nuevas propuestas musicales. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com. Y las redes sociales nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.